Seguimos con más en Con Todo y Pensini, a propósito también de este clima muy sabroso que se está viviendo en Caracas, este clima frío donde Pacheco no se ha ido de la ciudad capital y comúnmente aparecen enfermedades o resfriados. Comúnmente la gente dice que tenemos un virus, nunca sabemos qué virus es, coloquialmente siempre se dice tenemos el virus. A propósito de esto, vamos a hablar hoy, a conversar con la doctora Rosana Palant. Bienvenida a Con Todo y Pensini. Gracias, muchas gracias por la invitación, un placer estar acá. Usted es médico especialista en neumología. Neumonología, sí, Neumonología, los pulmones. Exactamente. Y a propósito también de Pacheco, Pacheco no se ha ido y también están esas fibras del Ávila que bajan, no sé cómo denominarlas, pero hay muchos resfriados actualmente. ¿Por qué se debe a esto? Ok, bueno, cuando el clima está más frío, en las vías respiratorias, tanto altas como bajas, se producen ciertos cambios en la mucosa, ciertas alteraciones que hacen que la persona esté más susceptible a poder contraer virus o bacterias que estén en el ambiente o al estar en contacto con otro enfermo, a través de la tos, de los estornudos, inclusive del habla. Hay unas gotas de saliva microscópicas que se quedan en el aire y los que están alrededor lo pueden inhalar. O los microorganismos que se encuentren en el ambiente en ese momento. Es decir, el frío como tal no produce el resfriado o la bronquitis o la neumonía, sino que te hace susceptible a que te puedas infectar por un germen del ambiente y desarrollar una de estas enfermedades. Nos hace más débiles, sí, por así decirlo. Sí, en la vía aérea produce cierta debilidad. Y esta frase coloquial de que tengo el virus, ¿está bien dicho? Bueno, cuando hay síndromes virales de tipo resfriado, o sea, se puede decir, tengo el virus, que es congestión nasal, tos, estornudos, dolor de garganta, porque esos cuadros de resfriados y gripes son producidos por virus. Entonces no está mal decir tengo el virus, pero no toda infección respiratoria es que tienes un virus. ¿Y algunas previsiones que podemos tener a propósito de esto? Bueno, en cuanto al clima, si de repente hay cambio de clima, como ahorita que está haciendo frío, de repente hace calor, o vas a estar en un sitio muy frío, abrigarse bien, si está cerca de personas que estén con enfermedades respiratorias, el que está enfermo, proteger cuando tose o cuando estornuda, preferiblemente no con la mano, sino de repente con el antebrazo, porque después tose, estornuda y le da la mano a alguien más, entonces para evitar esto. Y el que está alrededor, bueno, evitar estar de frente al que estornude o al que tose, evitar inhalar esas partículas en ese momento. Si alguien tiene gripe, resfriado o siente que le están comenzando los síntomas, hay que cuidarse más para evitar que esto evolucione y que el resfriado o la gripe sea mucho más fuerte y que después puedan presentar bronquitis o neumonía, que son otros tipos de infecciones, pero que son más severas en las vías respiratorias bajas. Vamos a hablar de la bronquitis. Usted es especialista. ¿Qué temas tenemos que tener pendientes a propósito de esto? Porque hay distintos tipos, hay distintos tratamientos, un solo jarabe no sirve para curarnos. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta ante una infección como una bronquitis? Ok, primero la bronquitis es la infección que produce inflamación a nivel de los bronquios. Los bronquios son los tubos que llevan el aire dentro de los pulmones. O sea, están las vías respiratorias altas, que es por encima de la tráquea, que es la parte que se afecta cuando hay resfriados, cuando hay gripe, que es nariz, garganta, senos paranasales, cuerdas vocales. Pero ya cuando hablamos de bronquitis o neumonía, estamos hablando de las vías respiratorias bajas. Y la bronquitis son esos primeros conductos que llevan el aire dentro de los pulmones. Entonces esas son las partes que se inflaman, se llenan de secreciones de moco dentro de estos conductos y se produce cierta obstrucción, o sea, disminución del paso del aire en esa zona. Estas infecciones son causadas principalmente, en un aproximadamente 90%, por virus. Claro, no es que tengo el virus típico, pero sí es producido por virus y da más que todo síntomas a nivel de pecho, por decirlo de cierta manera, cansancio, dificultad para respirar, sensación de que el pecho está apretado, tos puede estar con o sin flema, la flema puede ser blanca, amarilla, inclusive puede tener restos de sangre porque se produce inflamación en los bronquios, inclusive en la garganta, si se tose mucho puede tener restos de sangre. Pero eso ya sería otro nivel, disculpe. La bronquitis aguda puede producir restos de sangre en la flema, es una de las principales causas. Claro, si hay mucho sangrado, entonces hay que acudir, o si es persistente, sí puede deberse a otros cuadros respiratorios. Por supuesto, el tratamiento
Como el 90% de estos casos aproximadamente son causados por virus, el resto del porcentaje es por ciertas bacterias, el tratamiento generalmente no requiere antibióticos, que esa es otra cosa. La gente dice, tengo el virus y enseguida busca un antibiótico para poder utilizar. Esto es contraproducente si alguien no requiere antibióticos y los utiliza porque puede desarrollar resistencia bacteriana y después en un futuro cuando vuelve a usar los antibióticos ya no le hacen efecto porque esas bacterias que están en el cuerpo o que se han incorporado al cuerpo después ya conocen ese antibiótico y ya le aprendieron cómo defenderse ante él. Entonces, la mayor caso de las bronquitis no ameritan antibióticos, pero sí pueden requerir inhaladores, si hay mucha dificultad para respirar, pueden requerir jarabes, si cuesta mucho expulsar la flema, o si la tos es muy intensa que impide el sueño, que impide comer, también puede usar antitusígenos, que son otros tipos de jarabes, pero antibióticos generalmente no son requeridos, que esa es como una de las grandes diferencias con otras infecciones. A nivel de los médicos en el área metropolitana de Caracas, a propósito de estas situaciones que están ocurriendo, el clima que afecta un poco la salud de los venezolanos, ¿se han tomado algunas medidas? En otros países quizás se regule, por ejemplo, la situación de los vehículos, la contaminación ambiental. ¿Los médicos han dado alguna recomendación a nivel nacional, no sé, algún ente, para mejorar las condiciones de salud de los venezolanos en torno a lo que es las enfermedades que usted comenta? Bueno, como tal, algunas indicaciones o sugerencias actuales específicamente con eso no, hasta donde está mi conocimiento no, pero hay ciertas medidas que se han tomado que pueden influir en que las personas tengan menos riesgo de contagiarse o de tener ciertas infecciones. Por ejemplo, los ambientes con aire acondicionado fuerte, ese frío en el ambiente que uno va a un hospital, a una clínica, eso está siempre frío como una nevera. Eso es a propósito para evitar que los microorganismos que están en ese ambiente se multipliquen, se reproduzcan y puedan desarrollarse infecciones allí. Por ejemplo, esa es una medida ambiental que favorece, que previene las infecciones. Otra cosa es la normativa de unos años para acá de prohibir fumar en espacios cerrados. No es tanto por el fumador, es para proteger al no fumador que se encuentra en ese ambiente, porque el cigarrillo también produce daño en las vías aéreas y aumenta el riesgo de desarrollar infecciones, de contagiarse de alguna manera, de desarrollar infecciones, bronquitis, neumonía o enfermedades crónicas como el EPOC. Pero esa sería otra medida ambiental y social que previene las enfermedades. Y bueno, en muchos lugares de unos años para acá estamos viendo, bueno, se veía más tal vez del año pasado para atrás, que colocaban gel antibacterial. Exacto. Y uno iba a los sitios y uno conseguía gel y podía limpiarse las manos, porque por ejemplo alguien tose y queda con la mano impregnada con la saliva que acaba de escupir, ¿no? Entonces, por lo menos lavarse las manos, tener el gel, esas cosas se estaban haciendo y también son medidas que pueden ayudar a prevenir infecciones. Perfecto. Nosotros podemos estar más conectados con usted en alguna red social para saber estos datos que hay que tener. ¿Cuál sí, cómo no, mi cuenta en Twitter es @neumorosana, neumo como de neumonía, neumo, y Rosana con una S y una N, @neumorosana. Y mis consultas son en San Bernardino, en Servicios Respiratorios K26, al final de la avenida Erazo, y bueno, estoy allí a la orden. Y allí podemos conseguir distintos tips para estas enfermedades, para protegernos, para mejorar nuestra salud. Claro, bueno, sobre todo si tiene síntomas la persona, si tiene tos, si tiene flema, expectoración, si tiene dolor en el costado, dificultad para respirar o presión en el pecho, entonces estamos a la orden para atenderlos allí, para ver si se está presentando alguno de estos cuadros. Otra cosa es que muchos pacientes dicen, todos los años a mí me da bronquitis. Eso me llega con frecuencia a la consulta. Ay, a mí siempre esta época, cuando hace frío, me da bronquitis, a mí me da yo no sé cuántas veces. Bueno, esos casos en particulares de bronquitis recurrentes, lo más seguro es que no sea solo bronquitis, sino algún cuadro crónico como asma o como EPOC, por ejemplo, que hacen crisis cuando tienen algún tipo de infección o cuando hay cambios de clima. Y también para hacer diagnóstico y diferenciar si eso es lo que está pasando con el paciente, será importante que acudiera a hacerse los estudios, por ejemplo, la espirometría y volúmenes pulmonares, que son unos estudios bien específicos para identificar estas enfermedades crónicas. Ahí los tenemos en donde te estoy comentando, en K26 en San Bernardino. Estamos a la orden para el que lo requiera, además de la consulta. Por supuesto, nosotros vamos a estar monitoreando todo esto porque de verdad es muy interesante en estas fechas
que comúnmente nos resfriamos un poco más, que tenemos que ir también al doctor a hacernos un chequeo, pero no se aparte, por supuesto, porque ya seguimos hablando más de este tema acá en Con Todo y Pensino.